Hebreos capítulo 3, versículo 12 al versículo 14. La palabra de Dios dice: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hoy vamos a estar analizando, a la luz de las Escrituras, una lección que lleva por título El engaño del pecado. Basado en Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dios quiere que estemos bien advertidos de este fenómeno que puede causar mucho, pero mucho daño en nuestra vida espiritual. Es por eso que la Escritura dice, exhortaos los unos a los otros cada día, porque existe la posibilidad de ser engañados por el pecado, endurecidos por ese engaño y apartarse del Dios vivo. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque nadie está exento. Todos podemos caer en algún descuido y por eso vamos a analizar esta lección que es de suma importancia. Comencemos. ¿Qué es el pecado? Vamos a ver cómo la Biblia lo define o lo describe. Primera de Juan 3:4, aquí define la Escritura que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado aquí está definido como la infracción de la ley de Dios. Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Saber hacer lo bueno, dice Santiago 4:17. Y primera de Juan 5:17 dice, toda injusticia es pecado. Pero hay pecado no de muerte. Así que sí existe la posibilidad de caer en pecado, pero no tomemos esto como justificación para volverlo costumbre o una práctica en nuestra vida. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. El plan de Dios es que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, porque existe la posibilidad, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo puede abogar por nosotros, interceder por nosotros para ser perdonados y limpiarnos de toda maldad si confesamos nuestros pecados. Pero una cosa diferente es cuando ese pecado lo estamos cometiendo repetidas veces, como ya una costumbre, una rutina, y eso ya es totalmente diferente porque Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que podemos notar la grande diferencia en que sí existe la posibilidad de caer, pero Dios dice, ahí está la solución de inmediato. No permitan que ese pecado se vaya a hacer costumbre en sus vidas con la justificación de que Dios perdone y que puedo estar confesando mi pecado día con día. Y dice la Biblia, eso se va a hacer práctica y si se hace práctica, ya se apartaron del Dios vivo. Y si ya se apartaron del Dios vivo, ahora dice la Escritura, es del diablo. Así que vamos a tener mucho cuidado todos nosotros, todos aquellos que quieren vivir una vida piadosa, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque este caminar que llevamos los cristianos es un camino de lucha.
No podemos decir que no existe la posibilidad de caer porque la Biblia dice que sí, pero siempre cuidando que no se haga costumbre. Ahora, vamos a ver cómo es tan engañoso el pecado, porque primeramente te hace creer que es normal o natural. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Yo quiero que meditemos que estas personas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios, todos los pecados, están contra naturaleza, no es natural, porque he ahí donde existe la gran confusión por el engaño del pecado, haciendo a creer a muchísimas personas que el pecado es algo natural que traemos ya de nacimiento o por naturaleza, creyendo de que el ser humano nace en esa condición, pecador, y que por lo tanto no es culpa nuestra el que uno se comporte de una forma pervertida o, en este caso, cometiendo muchísimos errores, pecados, porque creen que esto es algo normal. Pero la Biblia dice, es contra la naturaleza, porque Eclesiastés 7:29 claramente dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios ha hecho al hombre recto. Quien busca las perversiones es el ser humano ya cuando tiene esa capacidad de distinguir lo bueno y lo malo. Pero nadie nace pecador, porque más claramente Ezequiel lo dice, capítulo 18, verso 20, quien debe morir es el que peca. El hijo no carga con el pecado del padre y el padre, perdón, no cargará con el pecado del hijo. El mérito del justo le corresponderá solo a él y la maldad del malo solo a él. Note lo que dice, el hijo no carga con el pecado del padre. Eso no sería justo. Dios claramente nos enseña que el pecado es contra la naturaleza. No es normal porque nadie nace con pecado. Sí nacemos en un mundo de maldad, como dijo David en una ocasión, pero no con pecado. Por lo tanto, si el pecado te ha hecho creer que es normal, ya te engañó. Y esperando que por medio de esta verdad, de la luz de la verdad de Dios, pueda ahora iluminar tu camino en ir en contra del pecado, porque el pecado no es por naturaleza. Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. No le eche la culpa a nadie, y mucho menos a Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El pecado, dice la Escritura, que cuando da a luz es porque hubo un proceso para llegar a la acción, a los hechos. Ese proceso comenzó en un deseo, concupiscencia, lo sedujo, es atraído por su deseo, seducido. Y luego es cuando se concibe y ahí da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es
contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Qué triste y lamentable es oír hoy en día a las personas diciendo de que esto es algo natural, normal, cuando la Biblia dice que muchas mujeres y hombres dejaron el uso natural y ahora están contra la naturaleza, porque cuando una mujer quiere estar con otra mujer en una relación o hombre con hombre, la Biblia dice, eso está contra la naturaleza. Eso no es natural. Por lo tanto, el pecado no es por naturaleza. Si el pecado ya te había engañado, la luz de la verdad hoy quiere hacerte libre de eso. Un punto más. El engaño del pecado ha sido tan fuerte, este mal, tan grande, porque te promete libertad, pero da esclavitud. Sí. Muchas personas dicen que no quieren ser servidores de Dios porque no quieren ser esclavos de nadie y prefieren estar en el mundo con la libertad, los placeres, porque ahí son libres. ¿Quién les dijo que son libres? Juan 8:34, palabras del maestro. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado no es libre. Al contrario, esclavo es del pecado. Toda persona que está cometiendo algún pecado es esclavo del pecado. Por lo tanto, no es libre. Es por eso que la segunda carta de Pedro 2:19 dice, prometen libertad, hablando de aquellos falsos maestros, malos hombres. Prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues cada uno es esclavo de aquello que lo domina. Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, cuando escribe esto, hace referencia a la condición de alguien que está sin Cristo y que al estar sin Cristo piensa la persona que está libre, pero Jesucristo ha dicho que no está libre porque es esclavo del pecado, es esclavo de aquello que lo domina. Y muchas veces siempre hay un pecado que está dominando su vida, porque como dice aquí, la condición de una persona así, que no hago el bien que quiero. Y así hemos oído a muchas personas que dicen, fíjese que lo que sí quiero hacer, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque, como dice el texto, el pecado que mora en mí es quien me domina, es mi amo, y uno se hace esclavo. Por esa razón, tenemos que considerar, examinarnos si hay algún pecado que puede estar afectando, dominando, esclavizándonos, y que llega el momento que uno ya no puede salir. Confesemos a Dios, reconozcamos, nos arrepintamos, y Dios es justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad, si es posible salir. Por lo tanto, si usted creía que es libre, estando en un mundo de maldad, sin Dios y sin esperanza, está bien engañado ya por el pecado. Necesita salir de la esclavitud. Hoy en día, el pecado se defiende con el disfraz de la libertad.
Por ejemplo, el aborto es defendido como el derecho de la libre elección de la mujer. Sí, aunque la Biblia sí enseña que es un pecado porque es quitarle la vida a un ser humano. Sin embargo, las personas quieren defenderse diciendo que tienen libertad para elegir, para decidir. Y eso es el disfraz nada más. Sin embargo, son esclavos del pecado. Lo mismo pasa con la homosexualidad, que es defendida como la libertad de escoger la preferencia sexual de uno. Sí, lamentablemente están haciendo grandes protestas defendiendo con este disfraz de la libertad en que cada uno puede escoger la preferencia sexual. Y también la pornografía es defendida como la libertad de expresión. Y muchísimos otros pecados son defendidos de la misma manera. La gente dice, es que soy libre para hacer lo que quiera. Y realmente no es libre, porque ya no hace el bien que quiere, sino el mal que no quieren hacer, eso terminan haciendo. Porque el pecado es su amo y ahora son esclavos. Así que no nos dejemos engañar por el pecado. El pecado no trae nada bueno. Es por eso que, como último punto de esta lección, quiero dejar bien en claro en los corazones de todas aquellas personas que nos escuchan por medio de este video, que el engaño del pecado ha sido aún cada vez más grande porque te dice que no pasa nada, pero sí hay consecuencias. Yo quiero que entendamos esto, que todo pecado trae consecuencias. Sin embargo, el diablo dice, no. El pecado te dice, no, no pasa nada. ¿Cuántos han pecado y qué les ha pasado? Al contrario, mejor les va. Y uno queda a veces pensando y dice, no, pues sí, ¿quién ha muerto físicamente por cometer algún pecado? Y por eso uno se confía y lo hace tan normal, tan natural, que terminamos siendo esclavos de ella. Recuerde el caso de Adán y Eva, cuando allá en el huerto la serpiente le dijo a la mujer, Génesis 3:4, no moriréis. Recuerden que Dios le había dicho, el día que coman de ese fruto, morirán. Sin embargo, la serpiente dice, no van a morir, al contrario, les va a ir muchísimo mejor, serán como Dios. Así trabaja el engaño del pecado. Pero quiero yo dejar esto bien claro, que sí hay consecuencias. Muchas veces decimos, pero es que Dios perdona. Sí, Dios perdona y limpia el pecado, pero las consecuencias no se borran. Cada error, cada pecado, una consecuencia. Entre más pecados haya en nuestra vida, más consecuencias vamos a sufrir. Y déjeme presentarle algunas consecuencias, principalmente tu vida espiritual. Es verdad que Adán y Eva no murieron en ese momento físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Porque dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado es muerte. ¿De qué muerte está hablando aquí? Está hablando de la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación entre Dios y el hombre. El pecado nos divide. Dice Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
¿Qué es lo que causa la división entre vosotros y vuestro Dios? Dice la Biblia, vuestras iniquidades, vuestros pecados, porque eso se llama muerte espiritual. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay comunión con Dios, no podemos disfrutar de la gloria de Dios ni las promesas que Dios ha hecho para nosotros. ¿Esto no será una grave consecuencia? Bueno, ojalá que meditemos, hagamos conciencia, que es la consecuencia más severa, pero también vemos que el pecado destruye tu vida física. Segunda de Samuel 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Algunos recordarán la historia de David, de su pecado de David, que un pecado lo llevó a otro, a otro, a otro, y eso le trajo consecuencias físicas. David sufrió físicamente porque jamás se apartó de su casa la espada. Si nosotros persistimos en pecar y no nos arrepentimos, llegará el momento en que Dios determinará que la espada jamás se apartará de nuestra casa y serán sufrimientos físicos, destrucción física. Ojalá evitemos todo esto. También destruye tu vida familiar. Primera de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se le descubren después. Todo pecado, dice la Biblia, que sale a luz. Y los pecados van a destruir la familia. La borrachera, el adulterio, la idolatría y muchos pecados, la avaricia, han traído una gran destrucción a las familias. Hay familias que se separan porque por trabajo el hombre emigra a otros países buscando el bienestar, la economía, el dinero, más que nada, y esas familias se destruyen. Y por otras y muchas más razones que está ocasionando la destrucción familiar. Destruye tu vida económica. ¿Qué dice la palabra de Dios? Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Fíjese, una de las razones del por qué a veces nos va mal económicamente. No prosperamos. Se nos fuga el dinero como agua. Y una de las razones es que el que encubre sus pecados. Podemos estar cometiendo algunos pecados que no hemos confesado a Dios, no nos hemos arrepentido y eso nos va a afectar también. Así que usted mismo ha comprobado que sí hay consecuencias. Cuando el pecado le diga, es que no pasa nada, todos han pecado, mira, todos pecan y al final nadie ha muerto, nadie le ha ido mal, al contrario, le va mejor. Por lo tanto, no pasa nada. Pero hemos visto, hemos comprobado que sí hay graves consecuencias. Así que ojalá que esta lección pueda ayudarnos a todos, principalmente los que anhelamos servir a Dios de la mejor manera, vivir una vida consagrada, piadosa, esperando que esta breve lección pueda despertar interés en tener mucho cuidado. Todos debemos tener cuidado. Usted no se fije en los demás. Cada uno debe fijarse en uno mismo porque nadie está exento. Así que David, siendo un rey, tuvo el descuido, Salomón, el más sabio, Sansón,
Entonces, todos corremos el peligro. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por el pecado. Aunque te diga que es normal o natural, hemos visto que no es así. Si te promete libertad, ya vimos que te hace esclavo. Y si te dice que no pasa nada, hemos visto que hay un sinfín y graves consecuencias. Que Dios nos ayude a seguir adelante fielmente a su palabra, a su voluntad. Hasta la próxima.